¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Espero, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé de dónde estén viendo en vivo, ¿eh? Pero bueno, acá para mí buenas tardes, son las 6 de la tarde acá hora de Argentina. Y muy bien, contento de estar otra vez más con este tema, estos temas que todos ustedes saben que nos apasionan a todos y que bueno, dentro de todo el aspecto tan inmenso que hay de temarios. Eh, Fue ayer viernes, me parece, a la tarde, o casi a la noche, que siento este punto, este tema que es el que vamos a tocar hoy, que tiene título Contacto extraterrestre y profecías. Podamos pensar que tiene que ver el tema extraterrestre con las profecías. Bueno, ya vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, vamos a ver qué relación hay, por qué podemos hablar de contacto extraterrestre y profecía. eh, pero la cuestión es que estos temas que vamos abordando sábado a sábado, uno es como que complementa al otro. Como bien dije el jueves en la radio, por más que uno de pronto esté viendo las conferencias, yo qué sé, desde el inicio de este ciclo, eh, cuando se impidió poder continuar en los salones, eh, y yo arranqué con el ciclo este, creo que fue en marzo del 2020, algo así me parece que fue, y arrancamos con este ciclo. Son muchos los temas que se tocaron, pero no es solo este ciclo, sino yo más o menos hace 35 años que doy charlas, conferencias todos los viernes y era en una época los sábados. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Y bueno, sí. El punto uno es porque es tan amplio todo, tan amplio que hay material como para llenar bibliotecas. Segundo, muchas de las temáticas que voy tocando no son literatura de lecturas, sino que es gran parte esto de experiencia vivida, experiencia propia, experiencia grupal. Entonces, eh, esos 35 años involucran otros 36 en este caso, de vivencias y de experiencias circunstanciales de la vida, lo cual da 71 años que están hablando acá ahora frente a usted. Entonces, ¿qué uno puede plantear? Y sí, pero ¿y el tema ovni? Bueno, las primeras esferas, no, antes, tendría con el jardín de infante o primer grado, ¿cuántos años tiene que tener una persona? ¿Con 3 años, 4 años? Bueno, ahí fue la primera experiencia con Maya, cuando me habla y me transmite algo respecto a mi madre que se iba en ese instante. Entonces, es toda una vida, toda una vida. Por eso cuando tocamos estas temáticas, eh, uno lo hace desde una posición que comprende en cierta medida a aquellos que no les tocó ver nada, no les tocó tener experiencias de ningún tipo. Entonces dice la pucha, ¿cómo es que este hombre sí? A mí nunca me pasó nada, no vi ni un meteorito caer del cielo. Puede plantear a alguien eso y con justificada razón. Eh, yo tampoco vi un microbio en un microscopio. Ni siquiera llegué a ver una bacteria en un microscopio, ¿no? Porque nunca tuve un microscopio para verlo. Pero sí he podido observar, de hecho hay, creo que una de las imágenes que hoy puse, eh, hay un virus, o lo que es una secuencia de un virus colocada en una foto para mostrar algo. eh, entonces no lo he hecho yo, lo han hecho otras personas. Entonces usted que plantea cómo es que este señor dice haber visto y yo nunca pude ver nada, bueno, es así. A lo mejor usted vio y no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no prestó atención, porque creyó que era cualquier cosa, creyó que era una ilusión óptica. Tantas cuestiones pueden haber pasado. La cuestión que
cuando uno relaciona la parte profética con estos seres extraterrestres, se podría plantear aquello que en algún momento escribí sobre la profecía. Y yo escribí que la profecía es como la poesía del tiempo. Eso me surgió, bueno, ahí lo escribí, está en algunos de los libros que he transcrito tantas cosas, ¿no? Y es tal así, o sea, la profecía es algo intransferible. Usted cuando tiene algo profético, algo que va a pasar, lo puede captar. Una profecía puede estar, porque todo uno dice profecía relaciona un gran meteorito que cae, que destruye todo. No, la profecía puede ser muchas cosas. Puede ser un viaje que usted no tenía pensado y lo ve antes. O sea, y lo comenta, y lo comenta. Entonces dice alguien, vos sabés que me parece porque sentí, percibí que voy a hacer un viaje que nunca hice y que me gustaría hacer. Y bueno, proféticamente usted lo percibe y después eso se da. La profecía tiene que ver mucho con la relación temporal, vivencial, o sea, su experiencia de vida en una relación no del tiempo cronológico, sino de un tiempo futuro. El don profético tiene que ver con eso, pero el don profético, tal cual como cierta doctrina filosófica, espirituales, religiosas, plantean, no está relacionado a la cuestión particular, personal, sino es abarcativa. Abarcativa en el sentido de que puede estar direccionada la profecía a cuestiones cósmicas relacionadas a lo espiritual. O sea, cuestiones cósmicas que de alguna manera tuvieron que ver o tienen que ver con la venida de seres superiores, instructores, celestiales, como lo queramos llamar, que nos han dado algún tipo de mensaje o enseñanza para el futuro. Por ejemplo, una profecía es la de los indios Hopi, que plantean un gran cambio en el mundo, y que los supervivientes heredarán la tierra, más o menos una cosa así. Una profecía de los Hopi implica que ellos tienen que ir a su reducto subterráneo por ese gran cambio que viene. Una profecía, a ver, de los Collas es referente al disco solar. Esta profecía fue transmitida milenariamente, en donde dice que va a haber eventos planetarios, en donde ese disco solar que va a surgir del lago Titicaca va a volver a unificar a los pueblos de América como en una sola nación, un solo pueblo. Entonces, una profecía, a ver, de los mapuches, que plantean también en un momento determinado un gran cambio que va a azotar toda la tierra. O sea, la profecía está muy relacionada a eso, muy relacionada. Pero profecía puede ser la de Sarmiento, está en el libro Clave de las Profecías, el primer libro que escribo, en donde él plantea que en un momento las palabras y las imágenes volarán. Y claro, ¿cómo quería decir esto que estamos viendo ahora? O sea, las imágenes y la palabra volarán. ¿A dónde llega usted? ¿Con qué llega? ¿Hay algo en la mano, tiene ahora o lo está escuchando? Sí, lo está escuchando. ¿Y dónde está puesto el parlante? En su computadora. ¿Y por dónde llega todo eso? Y volando, si quiere decirlo de alguna manera. Porque al final de cuentas el receptor que capta todo esto está en la computadora, pero yo la puedo desenchufar, ahora de la red eléctrica hablo, la desenchufo y sigue captando, o sea que no es por la corriente eléctrica que viene por otro lado, y acá hay un receptor, una antena, algo interno, que capta esa señal que llamamos hoy Internet. ¿Y por dónde está? Acá, alrededor mío, está pasando a través mío, a través de todo. No solo eso, está pasando 200.000 radios, televisiones, canales. Ese televisor que tengo acá está apagado, tiene 70, 80 canales, todo eso está pasando ahora a través mío. Y sin embargo no damos ni por enterados. Entonces, también podía llamarse profecía eso,
capacidad, ese don de ver el futuro, de ver aquello que ha de acontecer. Ahora, cuando uno analiza la relación extraterrestre con el tema llamado profético, cuando uno analiza eso, podríamos plantearnos, por ejemplo, si hay profecías que tienen miles de años. Esas profecías, ¿quién lo dio? ¿Sí? Hoy puede bajar ser extraterrestre y decir algo que ha de pasar más adelante. Bueno, está bien, ¿quién lo dio? Estos seres extraterrestres. ¿Y antes quién? ¿Quién eran estos seres que descendían y transmitían determinados mensajes a los humanos? Cuando usted viene a alguien y le da un mensaje, se lo da escrito. O viene un vecino y dice, mira, el almacenero de enfrente me dio el mensaje para vos que vayas a buscar tal cosa que le encargaste que ya lo tiene. ¿No es cierto? Alguien viene y te dice eso. Ese que te da el mensaje, ¿qué es? Mi vecino. Decís, no, pero a vos te da un mensaje. Tu vecino es al margen. Puede ser alguien que pasa por la calle que ni siquiera conoce, porque el almacenero le dijo, mire, usted va para allá, por favor, ese señor que está en la puerta le dice tal cosa. Entonces ese hombre que vino y que pasó, que vos no conocés, que después no vas a ver más, te dice algo, ¿qué te dio? Un mensaje. ¿Y qué es entonces él? Es un mensajero, porque te dio un mensaje. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿quién daba los mensajes en el pasado? Los llamaban extraterrestres y ni siquiera sabían que este era un planeta de muchos más, alrededor de estrellas, alrededor de un universo. Todo eso no lo sabía la gente. Entonces, ¿quién daba los mensajes? Los mensajeros. ¿Y quién eran los mensajeros? Aquellos que a quiénes se les llamaban mensajeros. ¿O qué significa mensajero? La palabra ángel significa mensajero. Entonces, los mensajeros descendían, entre comillas, los ángeles descendían o aparecían y daban cierto tipo de instrucción al ser humano. Eso ocurrió antes y ocurre ahora. Ahora, el mensajero bajaba y daba una determinada instrucción. Te decía, pero no haga nada, lo hago yo. No, el mensajero te venía y te decía una instrucción que vos podías aceptar o no. Podías llevarla adelante o no. Y hoy en día estos seres extraterrestres que vienen, que son mensajeros. Ahora, los ángeles esos que venían antes, que eran terrestres. Entonces, cuando hablamos contacto extraterrestre y profecías, lo estamos diciendo de dónde. Planeta Tierra, Sudamérica, Argentina, en el mes de abril del año 2023, 22 de abril. Ahora, si esa transmisión se daba hace 1000 años en un convento a un monje que no estaba mirando televisión, ni con el internet, ni con Netflix, ni con nada, que estaba de pronto en un claustro leyendo textos o traduciendo textos antiguos, o escribiéndolos, copiando, haciendo las copias, y estaba muy imbuido en la parte espiritual, y de pronto ese mensajero le daba algún tipo de instrucción, algún tipo de emisión telepática, decimos hoy, y ese monje comenzaba a captar algo que después por algo lo transcribía o simplemente se lo decía a los demás, iba generando y construyendo. Ahora, si ese monje tenía el canal cerrado, ¿qué significa? Que de pronto estaba inmerso en otras cuestiones, iba atrás a copiar porque era el laburo de él, tenía que copiar. Pero su vida era otra cosa, el tipo no captaba nada, ¿qué va a captar? Al final de cuentas sabemos bien que la azotada no hace al monje. Hay un refrán que dice eso, ¿no? La azotada no hace al monje.
sino la verdadera existencia interior de ese ser humano, sea monje o no sea monje. Yo no soy monje, sin embargo recibo cosas, como ser hablar de esto hoy. El jueves en la radio yo no sabía de qué iba a hablar. ¿Y qué dije? Un tema general. Y a las pocas horas, o mediodía, este tema surgió. Ahora yo no puedo decir que vino un ángel y me dijo, porque también está la percepción tuya, vos vas captando cosas. Puede haber una insinuación, pero vos la tenés que captar, si vos no la captás. Viene la insinuación de que no gires hacia la izquierda con el auto. Y vos lo percibís, pero no le das bolilla. Giraste a la izquierda donde tenías que girar, te pararon, multa, lío, que no sé qué. No gires a la izquierda en tal cual lugar, o no en el momento que vos lo vas a hacer, algo te dice que no. Vos lo hacés, vino un camión, te llevó por delante. Hay tantas cosas que a veces se dan con esa sensibilidad interna que no necesariamente que está el ser al lado y te dice lo que tenés que hacer, porque no es así tampoco. Hay un eco en el cual vos tenés que tener un tipo de sensibilidad que percibe el eco y forma parte de nuestra existencia eso. Pero hay cuestiones muy puntuales que eran trascendentes, que no era para aquel que tenía que doblar la esquina a la izquierda o a la derecha, sino que eran cuestiones ya más trascendentes, que son cuestiones referentes a la transmisión posterior que la humanidad tenía que recibir. Como siempre planteo, cuando los primeros contactos, yo había escrito bastante en papel, porque todo esto de las computadoras o no existía o eran programitas que son imposibles de explicar a los chicos ahora que me estén viendo. ¿Cómo le explicamos un programa en XT? Sí, no es ni Word, ni Word, no es nada de eso, ni Excel, ni no sé cuánto más que hay. Era un programita que la memoria de ese programa es que no lo podés explicar. No podés explicar eh, cuánto tenía, cuántas cosas vos podías escribir allí. Escribir, no digo fotos, video, nada. Pues esos programitas, que eran una computadora grandotas, con un monitor que te lastimaba a los ojos. Y yo lo que he perdido de visión lo perdí con esos monitores. Pues tengo estable desde hace, no sé, como 15 o 20 años, tengo estable el tipo de lente que uso. Entonces, en un momento determinado, me acuerdo muy bien, campo del cielo, estaba en la ventana de mi habitación, incluso lo que es el baño ahora no estaba, el baño era hombres para allá, mujeres para el otro lado. Este, y de pronto siento de escribir sobre las profecías, cuando tenía un montón de cosas escritas a mano y algunas en ese programita XT que por ahí podía escribir el equivalente ahora de un libro sin foto, solo texto de 300 páginas, mucho más no, porque se llenaba la memoria y no podías escribir. Entonces, que escriban sobre las profecías. ¿Para qué? Para que el ser humano no pueda decir padre no sabía. Y así tal cual. Empiezo a ver que tenía ahí, papeles, que esto, que el otro, y me había muy poco. Muy poco. Cuando llego a Buenos Aires, a los pocos días, me llega un sobre, tamaño A4, cerrado, con una estampilla, la estampilla normal que daba el correo en ese tiempo. Mira, no tenía remitente, pero estaba mi nombre, mi dirección. ¿eh? Agarro, ni siquiera certificado, era un envío común. Llevo el sobre adentro, lo abro. Había una pila de hojas sobre las profecías secretas. Estamos hablando de más de 30 años atrás. Profecías secretas del Vaticano, profecía de los papas, profecía de Rasputín. Miércoles.
cuando veo eso digo, la pucha, ¿y esto de dónde salió? ¿De a quién me dio eso? Yo hasta el día de hoy no lo sé. Y ahí publiqué incluso, vieron que hay por ahí en History Channel, en todos esos lados aparece una nota donde se ve el Juan 23 con una nave que baja en Castel Gandolfo, donde aparece un extraterrestre, el secretario privado a un costado. Todo eso yo lo publico en los boletines informativos, con la tapa de Juan 23, que era un dibujo en ese momento, en los boletines informativos. No me acuerdo si era el boletín 12 o 13 o cuál fue, de Encuentro Cósmico. Ni siquiera tenía los libros. Entonces, claro, como ese mensaje, podemos decir, decía sobre las profecías, empiezo a unar todo al punto que armó el primer libro de las profecías, que era una tapa, un dibujo muy, muy común. Estaba dedicado a don Pedro Romagnol. Lo voy a ver a don Pedro junto a Rodolfo y le digo que voy a escribir un libro así, así, que me gustaría dedicárselo, que sí, con mucho gusto. ¿Y por qué no hace usted la de, ¿cómo se llama? La introducción, el prólogo. Bueno, sí, sí, querido, yo lo hago. ¿Y para cuándo? Y lo necesitaría, pues ya tengo el libro listo, no sé, 10 días, una semana. Sí, sí, sí. Nunca me mandó el prólogo. Como a los 2 meses, Rodolfo va y le lleva el libro. La cosa es que ese libro de las profecías plantea, porque existe el libro en la actualidad, clave de las profecías, arranca con una tapa de lástima. Mirá vos como Suargo hablando de esto y no puse la foto, ¿no?, del libro de las profecías, que está la Tierra como un hongo nuclear y arriba una figura celestial como tapando eso, anulando eso. Esa es la tapa del libro, que la canalizo. O sea, ¿cómo la canalizo? La visualizo. Le digo a alguien si la puede pintar, porque yo no sé hacer ni un muñeco en un pizarrón. Tengo la más mínima posibilidad de dibujar algo. Hay gente que nace y sabe pintar. Yo no sé pintar paredes de casa, pero no hacer un dibujo. Y en ese libro se plantea justamente la perspectiva de los tiempos eventuales, tiempos concretos, y cómo la proyección del tiempo va generando líneas que pueden ser las líneas eventuales o las líneas de tiempo concreto. Las líneas eventuales pueden ser también proféticas, pero que no se llegan a cumplir en su totalidad, mientras que los tiempos concretos son líneas de tiempo donde la captación profética se da a la perfección. Ejemplo, yo una vuelta sueño, o sea, era menor, hace muchos años, y los chicos del barrio, no de acá, sino donde vivía, ahí frente al Italpar, iban a ir al otro día al hipódromo de Palermo, porque bueno, no sé qué sé, ahí en el barrio había una fija, esta cosa que yo mucho no sé, porque no soy jugador. Y me dicen que todos querían ir, van ahí, bueno, yo puedo ir, pero vos cuántos años tenés, no sé, 15 tendré. No, pero vos no podés, sos menor, no podés entrar, no te van a dejar entrar. Yo al otro día, a la hora que estos se iban a juntar, estaba ahí. Pero ¿qué me pasa esa noche? Yo esa noche voy con la expectativa, me voy a dormir con la expectativa de que el otro día, y quizás menos, porque estaba en la portería con mi papá todavía, que tenía 14 años, pero era medio grandote para la edad, ¿no? Y veo como que yo voy caminando con bastante gente, hay una escalinata hacia abajo, muy grande, una escalinata, como un lugar más plano, otra escalinata para arriba, y cuando subo esa otra escalinata veo varios caballos que van con los que los manejan, los jockeys, y veo uno color blanco, con pintitas negras, pero casi todo blanco, con un número, no me acuerdo ahora bien si era el 9 o qué era, ¿viste? Y con el jockey mirándome. Bien. Y nada, fue un sueño. Yo no sabía que era profético. Pasa esa imagen y veo otra, en donde veo como una línea así, como si fueran cámaras, supongo,
y veo este caballo blanco que por 1 milímetro le gana a otro. ¿Me entienden? Y lo veo así, como si yo estuviera mirando el lugar. Bien. Cuando llego, se da el sueño. Voy bajando la escalinata, veo el caballo. Y era nuevo. Y mirá, vos, como me acuerdo el día de hoy, se llamaba Aladino. Aladino. Ah, entonces yo tenía que ponerle un peso. Y me voy, cuando veo ahí todo donde iban a jugar, porque se iba a correr, me voy yo con el peso a una ventana. Pude entrar, pues yo estaba ahí porque pude entrar al hipódromo sin problema. Y voy a la ventana, había una cola tremenda por acá, una cola tremenda por allá, y la ventana de Aladino no había nadie. Y yo voy con la monedita para Aladino, y cuando estoy llegando había un tano al lado que era del barrio, me dice, estaba con una pipa, Matán, ¿de dónde va? Voy a jugar al... ese es un burro, me dice, ese es un burro, ese no puede ganar, este gana, es el favorito, ese es un burro. Y yo con la... Y el tipo ya me estaba por dar un boleto, y le digo, bueno, Tano, tomá, jugame un boleto al tuyo, yo que lo dejé a Aladino ahí. Cuando se larga la carrera, en una curva empiezan a rodar caballos a lo pavo. Y este Aladino, que era un burro y venía último, lo pasa todo por el costado, estaban todos ahí rodando, otro se quedó medio al costado. Y era tan burro el pobre que pasó solo durante la primera instancia, y ya cuando está llegando al final, lo otro casi lo alcanza, por eso sale la foto así. Bueno, tuvieron que escribir con tiza lo que pagó ese Aladino, por ejemplo. Entonces ese es un sueño profético. En el sueño no estaba que yo jugaba y ganaba, estaba que yo lo veía. Ahora, que el Tano me dice, este es un burro, es una cuestión del tiempo eventual, en donde yo podría haber seguido mi línea de tiempo, y haber llegado y hacer, no sé, con un peso 50.000, no sé cuánto. ¿Ah? Más yo tomé la línea de tiempo del Tano. ¿Eh? Entonces, esas líneas del tiempo concreto y el tiempo eventual están relacionadas a nosotros o en lo general al mundo. Por eso está la profecía, está el don profético, y el don profético tiene que ver en su gran mayoría con eventos de orden cósmico que involucren a la humanidad. Después está la percepción extrasensorial, la precognición, que si bien es profética en cierta medida, está relacionada a los planos terrenales, tridimensionales nuestros. Entonces, en el don profético, en este caso de Aladino, fue a través de una cognivisión, en un sueño. Pero ¿qué pasa cuando hemos tenido, porque eso le pasó a mucha gente, porque eso hemos, plural, no es un error de expresión? Cuando hemos tenido como algo interno para ir a un determinado punto de encuentro y que las naves vengan, ¿qué era? Precognición de algo que vos percibís antes que ocurra sin otra intervención, o es una intervención de un plano superior que hoy llamamos extraterrestre o ángel, que te transmite sobre un evento futuro que sería ese encuentro programado. Entonces, si es una precognición, está relacionado a vos como persona. Pero si es un mensaje de un mensajero, está relacionado a un tema profético. Y en este caso ese tema profético está relacionado a una profecía. Y esa profecía dice: ¿qué prueba no se os dará más que la prueba al profeta Jonás?
Jonás es rescatado por una nave. Entonces, la prueba profética es la asistencia, venida o contacto con los ángeles que hoy llamamos extraterrestres. En esa interconexión, muchos, no digo todos, porque no sé, hay gente nueva que está escuchando, pero muchos tenemos esos llamados interiores. A veces son como sensaciones, otras veces como una voz que nos habla, otras veces es un llamado fuerte a tal o cual cosa, en donde ambas líneas pueden estar unidas, pueden tener un punto de coincidencia, porque por algo nos piden preparación. Si no, ¿para qué nos van a pedir preparación? Supongamos, vos sos un repartidor de sodas. ¿Con qué llevas la soda, los cajones? Y con la mano, vos llevas 2 cajones. 2 cajones. ¿Y así con 2 cajones tenés que ir por un barrio? No, que tenés que tener una camioneta. Y si tenés una camioneta, esa camioneta que tiene que tener. Primero que ande. Segunda, tenerlo en regla, cosa que no sea que te pare y te saquen la soda de la camioneta, todo. ¿Qué tiene que tener? Combustible, un montón de cosas, y tiene que tener muchas sodas. Entonces haces tu reparto como corresponde. Entonces cuando vos estás transitando este camino de tratar de entender un poco más, de tratar de conectarte, o de si percibís, mejorar tu percepción, si canalizás, mejorar tu canalización, ¿qué tenés que hacer? ¿Mejorar qué? El vehículo. ¿Y dónde está el vehículo? No miré por el costado, el vehículo sos vos. Entonces, ¿qué tenés? ¿Que limpiarte el oído? Sí, evidentemente que todos los días. Pero es algo más, porque al final de cuentas no es que alguien viene y te dice, che, vení, tal cosa. Sino, ¿dónde está la percepción? Como en este aparatito. No lo vemos, pero está acá adentro. Entonces, esa percepción, ¿dónde está en nosotros? Está en nuestra pineal, y esa pineal tiene que tener una interconexión neuronal. Si no, entra la pineal y ¿a dónde va? A ningún lado. La percepción no es registrada. Entonces tenemos que mejorar que el vehículo por el cual todos estos factores se dan, que es nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu vibrando en armonía, y aumentando esa luz interior que nos permite trascender. Bueno, esta breve introducción, que ya me pasé de largo, tenés que hacerme un pitido acá, ¿viste, Rodri? Me hace un pitido acá como para decir, bueno, pará, pues si no, ¿qué vamos a hacer con toda esta foto ¿qué vamos a hacer con toda esta foto que preparamos? Bueno, entonces esa relación entre estos seres que llamamos extraterrestres, y que en el pasado si hubieran sabido de dónde venían, le hubieran dicho extraterrestres también, pero bueno, como no sabían, lo nombraban en base a lo que hacían, que eran dar mensajes, entonces lo llamaban mensajeros, ángeles, mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. ¿Se comprendió eso? Bien. Entonces vamos a ir a otra parte que es todavía más profunda. Pero para esto vamos a pedir a nuestro querido ingeniero cósmico Rodrigo Cibrairo que coloque la primera imagen de una secuencia que armé para hoy. Ahí está. En esta imagen tenemos, y recuerden que ese paralelismo, no voy a nombrar todo el tiempo ángel, mensajero, extraterrestre, o sea, ya sabemos, si yo digo ángel, son los extraterrestres, si digo extraterrestres, son los ángeles, que hacen ambos dar mensajes. Entonces, bueno, tenemos estos ángeles que son servidores, podemos llamarlos si quieren, de esa energía suprema que llamamos Dios, lo cual involucra a todos, que son mensajeros de Jesús el Cristo, que son mensajeros de Yahvé, que son mensajeros del Buda, que son mensajeros de Krishna, que son mensajeros de lo que ustedes quieran. ¿Entienden? Estos seres que son mensajeros, ¿qué hacen? Están enviando señal. Esa señal tiene que haber alguien que tenga la computadora prendida, pero no porque la computadora lo capte,
lo capta el ser humano. Entonces, ¿qué significa el ser humano? Tiene que estar despierto. Y despierto no quiere decir que ya estoy despierto. No, despierto es despierto en su mente, en su corazón, tener esa receptividad, esa capacidad de comprender. Tiene que tener disciplina de continuidad, de trabajo interior, de mejorar la vibración, de expandir su luz. Esto no se da porque sí nomás. Esto no es como cuando vos vas y decís voy a un tal lado, entonces el tipo me puso la mano y ya está. No, todo tenés que hacer algo vos. Porque no es solo que te puso la mano. ¿Entendés? Ahí hay cuestiones inherentes a nuestra falta a veces de profundidad, de trabajar más en el plano interno. Es más fácil pedir al otro que te haga las cosas. Entonces esos seres están transmitiendo. El problema está, nosotros que recibimos o no recibimos. Ahora alguien dice, sí, yo recibí que tenía que ir a una terraza y tirarme. Bueno, no, vos estás mal de la cabeza. Andá a hacerte ver por un psiquiatra. Está bien, porque estos seres no van a dar nada, ni transmitir nada que vaya en contradicción de la esencia fundamentada en la vida, en el amor y el servicio al prójimo. Todo otro mensaje que tenga otro tenor no viene de ellos. Porque también se plantea que muchas luces brillarán al final de los tiempos, mas no todas serán del Padre Celestial. Entonces tenemos que tener discernimiento, los pies sobre la tierra, la conciencia en las estrellas. Pasamos a la siguiente y observamos este paralelismo en este dibujo, como estos llamados ángeles de la antigüedad son estos hermanos mayores que hoy contactan a la humanidad, una tipología clásica concebida como los Elohims. Son seres de muy alta evolución que están conectados con la humanidad de la Tierra y están trabajando dentro del plan cósmico hace miles y miles de años, no haciendo lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Ellos no hacen lo que nosotros debemos hacer. Si viene una señal de contacto, como cuando ocurrió conmigo, y yo en vez de ir me quedo, yo que sé, por ahí en cualquier lado de joda, evidentemente la experiencia no se hubiera dado. Esa venida de ellos se ve trunca, pero no por culpa de ellos, no por culpa mía o de quien sea. Si vos tenés un llamado para ver estas conferencias, ¿tá? Y entonces un día decía, ay, qué lindo día para salir, prefiero salir y no verla y no la ves, bueno, es elección tuya. Podés plantear, no, porque se repite. Acá no se repite nada. Acá todo es nuevo. Preguntá, pongan ahí en el... o sea, que vos conozcas conceptos referentes a los ángeles y los mensajeros y los seres extraterrestres, bueno, es el ABC de todo. Es como decir, para mí es nuevo saber que existen extraterrestres. Bueno, puede ser nuevo eso para vos, pero acá los conceptos son mucho más profundos, mucho más complejos. Entonces, estos seres, hermanos mayores hoy, respondiendo a un plan cósmico para la Tierra, han estado siempre observando y transmitiendo determinados mensajes a la humanidad. Pasamos a la siguiente. Y acá vemos, por ejemplo, los ángeles que acompañan a Lot. Este es un simbolismo evidente a Sodoma y Gomorra, y cómo estos ángeles los guían, los acompañan y luego le indican que deben retirarse sin siquiera mirar atrás, porque el mirar atrás involucra muchas más cosas que el solo ver. Mirar atrás hay cosas de la mente, de la conciencia, hay muchos aspectos que tienen que ver con ese mirar atrás. Entonces, estos ángeles que acompañan a Lot, de gran belleza, eran seres provenientes de planetas alrededor de la estrella Vega, generan ese contacto, pero tuvo que haber alguien que canalizara para poder realizar lo que Lot debía realizar. Pasamos a la siguiente.
Acá tenemos diversas manifestaciones de estos seres luminosos, con ojos de virilo, con este cuerpo como de bronce brunido. O sea, bronce brunido es un metal con brillo, que se aparecían, y los llamados en ese tiempo profetas. ¿Por qué se lo decía profeta? Porque transmitían profecía. ¿Quién le decía la profecía? En muchos casos estos seres. Estos propios seres transmitían determinadas informaciones que debían ser dadas al común del pueblo, escritas, porque de alguna forma tenían que quedar de posteridad a posteridad, de generación en generación. Pero estos llamados profetas caían de rodillas ante la presencia de estos seres, pero caían de rodillas por una cuestión de debilidad, no por una cuestión de adoración. De hecho, en uno de estos casos, que es el del profeta Daniel, cuando va a un lugar que es llamado por el ángel Gabriel, y los que estaban con Daniel, a pesar de que había recibido una instrucción de prepararse durante 40 días, no comer cosas inmundas, no tomar bebidas alcohólicas, tenía que hacer una preparación para mejorar su bioenergía. A pesar de eso, cuando el ángel Gabriel desciende, Daniel cae de rodillas, pero porque flaquean sus piernas. Los que lo acompañaban a Daniel salen corriendo. Lo dejan solo como loco malo, como decimos acá en Argentina. Y el ángel, ¿qué le dice a Daniel? Levántate, Daniel, no te arrodilles frente a mí, solo frente a Dios. Yo soy un servidor igual que lo eres tú. Ahí vienen varones de vestiduras blancas, que son seres de la llamada Hermandad Blanca, y lo levantan a Daniel. Y ahí Gabriel le transmite profecía, que significa que le transmite información para el tiempo que vendrá. No para ese instante, sino para el tiempo futuro. Le plantea que la humanidad evolucionará, evolucionará en gran manera, y que los impíos serán más impíos, pero que los entendidos resplandecerán sobre la multitud. Entonces le plantea de tiempos y más tiempos en donde habrá gran tribulación y dolor. Y estas profecías del libro de Daniel quedan para este momento. Pero energéticamente el ser humano, con un campo vibrador, a pesar que Daniel era un ser extremadamente especial, pero así todo desfallecía, que carecía de fuerzas para estar erguido frente a una categoría de seres como el caso de Gabriel. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos un cuadro indicativo de la venida de estos seres, ángeles, instructores celestiales, a través de los tiempos, como estos seres estaban. En este caso es una representación de un cuadro que muestra como si fuera la Virgen María, y los ángeles alrededor de ella, como asistiéndola, como los humanos, algunos tomando su barbilla, viste cuando vos no entendés nada y te agarrás de la barbilla, bueno, otros tapándose sus ojos del fulgor, varios, sobre el lado izquierdo, ¿ven? Hay otros como señalando, hay dos ángeles señalando hacia arriba, ¿ven? Es todo un simbolismo muy especial muy especial. Esto es canalizado, sin duda. Por eso en los congresos, cuando yo organizaba congresos en mi juventud, es un laburo bárbaro. Hoy puedo asesorar, pero hacerlo se involucra un desgaste muy, muy grande.
La cosa es que, miren los dos ángeles, tienen sus manos señalando hacia Dios, en el sentido que muestran lo que ellos le dicen al profeta Daniel, que ellos también son servidores de Dios. Y la Virgen, o el simbolismo de la Virgen, con sus dos manos limpias, que involucran también la pureza, la santidad. Entonces estos mensajeros han estado siempre a través del tiempo, manifestándose o dando esas enseñanzas que se multiplicaban a través de la acción de aquellos que recibían determinados mensajes o guía. Vamos a la siguiente. Este es un dibujo simbólico que representa al arcángel Miguel, comandante de las huestes celestiales. A nivel profético, bíblico, Miguel es el jefe de las huestes celestiales, aquel que combate a los ángeles caídos y los vence. Hoy, en el tiempo y en el transcurso del tiempo, si nosotros transmitiéramos contacto con el ángel Miguel, estaríamos circunscribiendo una determinada enseñanza, mensaje, a una determinada iglesia. Y dentro de esa iglesia una estructura del llamado cristianismo limitada, que hay otros grandes sectores llamados evangélicos que no contemplan ese aspecto. Entonces, la venida hoy de estos seres, incluso mensajes directos transmitidos a mí por Miguel Arcángel, Ashtar Serán, pasa a la siguiente. El que se denomina Ashtar Serán es el que bíblicamente se lo denomina Arcángel Miguel. Ashtar Serán es jefe de las naves de la Federación, el Arcángel Miguel, jefe de las huestes celestiales. Acá, en la nave acercándose de Miguel, Ashtar, me transmite el mensaje de enseñanzas para el contacto definitivo. Pasamos a la siguiente, el simbolismo del arcángel Gabriel, el anunciador, también dando mensajes, anunciando, el simbolismo de Gabriel, la anunciación a María, simbolismo de Gabriel junto a Daniel, el simbolismo de Gabriel, un ser de una energía tremenda, una irradiación energética tremenda. Adelante la siguiente. Esta es una imagen en su momento captada por Eugenio Siragusa, del arcángel Gabriel. Se alcanza a ver su boca, sus ojos, el brillo, el resplandor alrededor de él. Si uno describe o lee la descripción en el libro de Daniel, cuando Gabriel viene, el resplandor alrededor de él, ese llamado bronce bruñido, ojos como de fuego, toda esa descripción que hace que los que acompañaban a Daniel salieran corriendo. Por otro lado, pasamos a otra imagen, en este caso del ángel Uriel. Uriel, que también simboliza la luz de Dios. La luz de Dios, Uriel, el ángel que da a Esdras el Apocalipsis de Esdras, que es el libro apocalíptico de los judíos, en donde también describe, en un eje apocalíptico extraordinario, cómo es que esta humanidad va a ser juzgada por el fuego y no por el agua. Estas profecías de Esdras están en el libro Clave de las Profecías, de mi autoría. Vamos ahora a la siguiente. Esto lo vamos a ver desde dos aspectos. El Consejo de Ancianos de la Federación Galáctica, como un simbolismo religioso, seres con vestiduras blancas. Dentro de ese consejo que preside el Padre Celestial y que Jesús está a su diestra, pero el Consejo de Ancianos lo preside el Padre Celestial, aquel al cual los judíos llaman Yahvé. Y pasamos a la siguiente,
direccionan al comando Ashtar con sus naves para ir generando el acercamiento y contacto con la humanidad de la Tierra. Adelante la que sigue, el llamado comando Ashtar, que involucra las 3 grandes misiones que hay para la Tierra. Hay un video en este mismo canal que se denomina las 3 misiones, que son la misión Ashtar, Saras y Rama. Pueden ver el video y ahí tienen bastante claro. Es un video que es una conferencia que la hablé hace bastantes años. Estamos ahí, creo que en Callao y Bartolomé Mitre, en un salón de baile, no de baile, sino de danza clásica, que daba las charlas, pero es actual. Y adelante la siguiente, estamos en la 01C. Acá vemos un simbolismo, podemos llamar el Consejo de Ancianos de la Galaxia, de la Federación Galáctica, que está formado por el Padre Celestial, Jesús, algunos de los profetas de la antigüedad, algún apóstol, y otros seres también que participan, que tienen incidencia dentro de lo que es el plan cósmico para la Tierra. En este dibujo se concibe un consejo galáctico de civilizaciones, pero en realidad el consejo que direcciona los eventos es el 01. Poné de vuelta el 01. El 01 es el consejo, tiene más similitud esto. Tampoco es así, sino es un consejo redondo que direcciona no los eventos, sino cómo se va desenvolviendo el acercamiento de la Federación Galáctica hacia la humanidad. Y ahora sí, poné la 01D. 01D. ¿Cómo es que ocurre? ¿Vieron que yo he mostrado fotos? Mirá, tenés las fotos de Carola sentada en el costado en el campo. Tenés la foto de la hija de Barcala haciéndose una selfie, tenés la foto de la hija de Marta Sandoval haciéndose una selfie y los seres extraterrestres detrás. Es un clásico, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generan una emisión de algo que se denomina astensor. El astensor es un método de interconexión telepático. Sí, es un temita que hace tiempo que no toco. Podría tocarlo en alguna de las charlas si me hacen acordar. Tocaría el tema astensor, abstractor y cómo esto acciona sobre la parte neuronal, sobre lo que es la pineal, y cómo esto se interconecta con lo que es el plan cósmico. Entonces, a través de estas señales pasa la que sigue, van transmitiendo a los seres humanos. O sea, el ser humano capta y escribe. Ahora, ¿por qué no los hacen ellos? ¿Para qué nos hacen escribir a nosotros? Bueno, porque es el método. Si todo esto lo pudieran hacer ellos, ¿para qué estamos acá nosotros? Que ellos ordenen todo y listo, y nos digan, sentate acá, parate allá, pero no es así. Los procesos de evolución de los mundos primitivos tienen algo que ver con esas enseñanzas secretas y profundas que plantean que no importa el conocimiento que vos recibas, sino la interpretación que haces de ese conocimiento. O sea, te pueden dar la enseñanza más extraordinaria que se puede imaginar, pero si no hay una captación, algún entendimiento, ¿de qué te sirve? ¿Te das cuenta? Es como haberle dado a un herdental un celular apagado. Si no lo sabe ni prender, y si lo prende no funciona. A no ser que el herdental esté en este tiempo. Pasamos a la siguiente. Hay distintos tipos de tipologías, bien vale la redundancia, que nos contactan. En alguna medida hay algunos muy parecidos, y hay otros, pasa la que sigue,
que tienen características hasta que podemos llamar interesantes. Y pasa ahora a la 02B. Y en la 02B podemos ver tipologías variadas. Algunas que pueden generar hasta miedo. Más de una vez hay personas del grupo que han ido a lugares de contacto y si ven las tipologías como son físicamente en forma real, se asustarían. Entonces directamente generan como un camuflaje de luz, como una iluminación alrededor de ellos, como una fosforescencia. Entonces en realidad nosotros no vemos su cuerpo tal cual son, sino vemos como una irradiación que tiene. Hubo un caso, varios, pero bueno, puedo describir uno, en el dique Los Sarazán, en donde la tipología que me contacta me transmite la imagen un día antes. Entonces yo lo veo en mi cabeza primero. Cuando al otro día, a la noche del día siguiente, se produce el contacto, yo lo veo y no le tengo miedo. En cambio, un pibe que me acompañaba del grupo en ese tiempo, entró en pánico y ¿sabe qué? Se metió a la carpa, estaba con la mochila, no sabía qué hacer porque del miedo que tenía. Pero bueno, a mí me transmite la imagen, eran una tipología distinta, parecidos a los llamados kappas de Japón, K de kilo, APPAS. Está descrito bastante en el, bueno, no me acuerdo en qué libro, ¿viste? Porque cuando vos escribí 15 libros, yo que sé en cuál lo puse, pero hay un punto en donde hago una comparación con la venida de estos seres. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, están los casos de tipología que son bastante parecidas, que generan un cierto grado más de tranquilidad en aquellos que están siendo preparados para el contacto. Y en esas tipologías pueden generar alguna intercomunicación si no hay posibilidades a través del IRWIN. El IRWIN es el idioma energético de la energía que moviliza el pensamiento, o sea, hay algo previo que no tiene ruido. El ruido sería este sonido que están escuchando, no de la compu, sino de esta voz que ustedes ya conocen. Ese es el ruido que entra en ustedes vibratoriamente y que identificamos como la voz de, mía en este caso, y con un idioma en común, que sería, interpretamos el ruido que involucra a nuestro cerebro códigos que establecen determinadas cosas, figuras, formas y conceptos. Se hizo difícil, ¿no? Bueno, pasá a la siguiente. Acá tengo una tipología que Carola tiene el llamado para ir sola a un lugar que se llama La Higuerita, que si me hacen acordar en alguna jornada en Campo del Cielo, vamos hasta La Higuerita. Yo tengo ganas de ir, hace años que no voy. Por ahí voy a tener que alquilar un caballo, pero bueno, haremos un esfuerzo de caminar y si no, buscaré de alquilar un caballo. Pero cuando los seres vienen son de esta tipología. Ella después ya se describe esto, creo que a Pablito de Avellaneda, y Pablito lo dibuja en un programita justamente que era de XT de ese tiempo. Y otras tipologías, como la que sigue, 2E, tipología que podríamos llamarles qué lindos, qué agradables, qué bonitos, que esto, que lo... Bueno, pueden acercarse a veces a estas tipologías para dejarnos contentos. No significa que todos sean de esta tipología. Vamos a la que sigue. Para eso van preparando personas, seres humanos. ¿Cómo la preparan? A través de experiencias iniciales de sus vidas, a través de cuestiones relacionadas a su propia evolución y nacimiento, a su nacimiento. A Carola, cuando era muy chica, que ni siquiera sabía de la existencia de grandes ciudades, porque vivía en un rancho, en medio de un campo, se le aparecía una figura, un ser, una luz, que le hablaba del universo, del cosmos, de las grandes ciudades que existían, que eso que ella veía alrededor no era todo, que había mucho más y cosas por el estilo. Inés, que tuvo desde siempre esa
percepción innata, esa iluminación interna y espiritual que la conlleva hoy a canalizar. Todo eso tiene mucho que ver con ese proceso de observación que nuestros hermanos mayores van generando. Miren esa esfera en forma de arco iris sobre el grupo, más está sobre del lado de Inés, y la señora que está abajo es Isa. Isa es la esposa de Ale. Ahí están. Fíjate, si amplias, qué tonalidad, es impresionante eso. Qué energía, qué fuerza de energía que tiene esa irradiación que va sobre Inés y sobre Isa, y hay un tono verde contra la pared, que ahora lo estoy viendo al ampliar, que es un tono energético de sanación, porque andás a ver si ambas iban a estar en este tiempo, en este lugar. Muchas veces ellos han generado energéticamente situaciones de reequilibrio y armonización biológica celular humana, porque si no, no hubiéramos llegado. Acuérdense en cuando yo describo, creo que es en Huella del Pajarillo, todas las veces que estuve por cruzar el umbral y algo evitó que eso ocurra. Si es una vez, bueno, dos, casualidad, tres, pero cuando ya son tantas veces... saco la mano. Bueno, ahí está. Hermoso, Bueno, pasamos a la siguiente. Acá tenemos cómo nos han dado enseñanzas éticas, morales y espirituales a través del tiempo, a través de los milenios, que han quedado escritas en las distintas filosofías, culturas del planeta. Pasamos a la siguiente. Miren qué imagen, voy a tomar un poquito de agua mientras. A veces esta captación pudo haber sido en los planos oníricos de la venida de estos seres que pueden representarse de esta forma o de otras. Yo he mostrado fotos de seres hermanos mayores descendiendo con un halo de energía alrededor, que en el pasado pudo haber sido interpretado como alas, en ese simbolismo donde se abre como el techo, como el lugar donde están, mostrándole eventos de un tiempo que puede ser cercano en el futuro. Pasamos a la siguiente. Un ángel en el cielo. Miren lo que es esta figura, como si fuera un ángel allí en las nubes flotando. Estamos en la 03A, una belleza extraordinaria. Qué simbolismo. Realmente maravillosa esta foto. Pasamos a la siguiente. Esto es frente al quincho de Campo del Cielo. Ahí vemos también como si fueran energías, alas, como bajando. Y miren en el medio, como si hubiera una figura o dos, donde nace esa energía. Extraordinario. Vamos a la que sigue. Acá vemos el simbolismo del ángel descendiendo, señalando las escrituras, teniéndola en las manos y señalando la tierra, porque las escrituras proféticas han sido dadas para dar una advertencia a la humanidad de lo que iba a suceder si la humanidad seguía sin convertirse, siguiendo este proceso de autodestrucción. Adelante, vamos a poner la 03D. Muchas veces las iglesias de la tierra han recibido esta instrucción de estos ángeles. Han ido escribiendo durante el tiempo en que vivenciaron cada uno su momento, y algunos recibieron la guía, otros no. Acá tenemos un dibujo como si fuera el actual Papa,
eh, en donde lo vemos de espalda, pero cuando Bergoglio era obispo de la diócesis de Buenos Aires, había gente que venía a mis conferencias y llevaba y me hacía dedicar incluso los libros para él. Así que yo estoy seguro que él sabe mucho de esto que estamos hablando hoy en este momento. Porque proféticamente fue anunciado, pasamos la 03E, que habrá sobre la tierra una gran convulsión, que habrá sobre la tierra pestes, nuevas enfermedades que azotarán al mundo. Hoy observamos cómo eso está ocurriendo, no solo con el corona, sino con otras pestes anteriores. Cuando éramos chicos, alguien decía, está engripado, bueno, quédate 2 días en cama y chao. Pasado volví a la escuela, o volví al trabajo, o volví a donde sea. Ahora resulta de que vino la gripe porcina, la gripe aviar, la gripe H1N1, la H1N2, la no sé cuánto. Cada día hay un santo para una vela, aparecen nuevas enfermedades. El dengue, ahora que estamos con el dengue en todos lados, antes que no había dengue antes. Yo empecé a escuchar del dengue no hace tanto. Y resulta que ahora que hasta una picadura de un mosquito te puede mandar ahí a cantarle a Gardel, o guitarrearle a Gardel. Entonces vemos que esta profecía referente a las pestes que azotarán al mundo, guerras, peste, etcétera, están a flor de piel. Justamente en clave de las profecías hay una serie de profecías que tienen que ver con estas pestes que azotan y asolan el mundo. Vamos a la siguiente. Esta bien podría ser una foto un poquito quizás magnificada de lo que está ocurriendo en París hoy, anoche, y ahora 7:12 de la noche, quizás ahora mismo en París. ¿Ustedes ven los videos o siguen viendo determinados canales que les muestran solamente lo que le interesa que usted vea? La mayoría de la gente o no ve, o ve telenovelas y nada más, dice, porque no quiero ver. Bueno, yo les voy a explicar. Hoy en día París está ardiendo de tarde o de noche. La policía parisina le está dando palo a quien venga, donde venga. Y esto está ocurriendo en muchas partes del mundo, aunque no nos enteremos. Entonces se está hablando de ¿qué? De una gran convulsión en la Tierra, en el planeta. También se plantea que las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que habrá situaciones a nivel de los planos ecológicos, los climas, las temperaturas, que tendrán en vilo a la humanidad. Grandes inundaciones, grandes sequías, hambrunas. Se plantea hasta que ciertos alimentos que fueron fabricados hasta determinadas fechas serán consumibles y otros no. Mirá qué interesante esto. Profecía de cientos de años que plantean eso. Y otro factor que puede realmente conmover al mundo, porque hoy todo se maneja con lo que llamamos, si quieren, bill metal. El bill metal, que ahora es muy electrónico, hace que yo pueda pagarle al servidor de internet que tuve que pasar de, creo que eran 4 o 5 megas que tenía, creo que ahora tengo 300, para que usted pueda recibir mejor la transmisión. Pero también tengo un montón de luces prendidas, un montón de cosas.
Bueno, todo eso no es gratis. El bill metal está por medio, ¿correcto? Cuando usted va a la gasolinera, cuando va al supermercado, a la casa de ropa, al almacén, a donde usted va, hay un intercambio, pero el intercambio no es, bueno, gracias, que Dios te bendiga, que Dios te dé más, chao. No, vos tenés que pagarle, porque si no el tipo llama a la policía y dice, mire, me robó. Bueno, pasa a la siguiente. Todo ese aspecto que hoy sostiene la economía mundial puede colapsar. Pero ¿qué significa colapsar? Que este papelito por el cual el mundo se mueve y se mata por ese papelito deje de tener valor. Que el dinero tal cual como lo conocemos deje de existir. Y entonces nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Esa marca tiene que ver con una serie de códigos de barra que generan que todo pase a ser electrónico. Entonces, yo sé que esto no pasa en países que están viendo ahora, pero acá el día que el verdurero de la esquina me dé un ticket de lo que yo le compro, hago una fiesta. El día que en la heladería de Capilla del Monte, que está al inicio de la techada del lado derecho, te dé un ticket después que vendió helado, 200 millones de helados durante todo el año. Yo el otro día fui a comprar un helado, hará como 20 días. Tuve que esperar 10 minutos a que me diera un ticket, porque ni le andaba la máquina. Entonces, ¿qué economía puede andar cuando todo en negro es, que se llama? Entonces, con este sistema que se va a implementar en algún momento, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Entonces usted va a ingresar en una determinada tarjeta el cobro de su jubilación, del honorario que le pagan, de lo que sea, y usted a su vez va con eso a poder comprar o vender en un mercado electrónico. Siempre va a haber lo otro que es lo que se moviliza de otra manera, pero usted qué le va a dar al tipo si el papel ya no sirve. Entonces alguno planteó el trueque. Bueno, yo tengo cositas de electricidad por ahí, llaves de luz, si alguno quiere, se la canjeo por un kilo de arroz, un poco de harina, un poquito de azúcar para lo dulce. ¿Me entiende? Entonces este es otro de los factores que fue profetizado que ocurrirá. Pasé a la siguiente, estamos en la 03H, en donde esta metodología, por lo menos, miren, a este poder mundial que rige todo esto no le interesa Somalia, un pueblo perdido entre las montañas o entre los desiertos. No, a eso no le importa. Porque en realidad la economía del mundo se mueve en un sector que moviliza el 98% de la economía mundial y el otro 2% no moviliza nada o casi no moviliza. ¿Entienden? Entonces ese es uno de los factores que proféticamente en parte se está cumpliendo. Hay determinados países que el dinero efectivo no lo aceptan, que todo tiene que ser transacciones bancarias. Hoy en día es muy difícil que alguien vaya a comprar una propiedad y vaya con 2 cajones de plata. Generalmente son transferencias las que se hacen, también ocurre de la otra manera, pero bueno, en gran medida es todo por transferencia. De hecho, estas mismas conferencias, fíjate vos, todo este ciclo de conferencias es todo vía electrónico. ¿Te dan cuenta? Piensen un poquito en eso. Entonces hay una cuestión a nivel planetaria que está en ciernes poniendo en práctica algunos aspectos generales. Adelante. Este proceso viene acompañado por un acercamiento de los últimos 3 o 4 años masivo. ¿Vieron que dicen en todas partes que se aumentó la observación del fenómeno ovni en todos lados? Bueno, eso es verdad. En todas partes hay cada vez más avistamientos. No estoy hablando de esto que es una imagen simbólica.
Sino porque vos mirá acá cuál es el simbolismo. Acá el simbolismo está el chico que está ahí señalando como diciendo, llévame, levantame, con alegría, no como tratando de salir corriendo. ¿Por qué? Pasa la siguiente. Porque dentro del aspecto profético, cuando se plantee peste, guerra, rumores de guerra, etcétera, que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, etcétera, 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 porque entonces habrá grandes tribulaciones como nunca la hubo, ¿eh? Y allí nadie entre a buscar su capa, sino quédese donde esté, porque uno será tomado y otro será dejado. Entonces, proféticamente fue indicado que llegado un momento en donde todo eso que está ocurriendo planetariamente se consume, se ha consumado, va a ocurrir algo en donde se levantará nación contra nación, reino contra reino, donde las potencias de los cielos serán conmovidas, donde la luna no dará su resplandor, ni el sol su luz. La luna no dará su resplandor, ni el sol su luz. Habrá una gran oscuridad en la tierra. Es allí donde vendrán las naves, bíblica y proféticamente dice nubes. Estoy hablando, supongo, con gente que sabe que esas llamadas nubes, carro de fuego o 500 nombres del pasado son estas naves que hoy llamamos hoy. Vamos a plantear el argumento que usted ya sabe eso. Entonces, esas nubes del cielo que vendrán con gran poder y gloria. Gloria significa resplandor, poder, energía tremenda. A recoger a los escogidos de un punto al otro de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir acá? Con estas naves, proféticamente, estas naves son conducidas por ¿quién? La señora de acá enfrente, doña Rosa, doña Hilda, doña Susana, no. Esto está conducido por civilizaciones que la saben conducir. A mí me dan una de estas naves y yo la estrello, a no ser que sea automática. A lo sumo sea de andar con mi auto, no sea andar en moto. O por lo menos nunca quise andar en moto porque pienso que me voy a caer. ¿Entienden? Entonces, ¿quiénes manejan esta nube-nave? El Espíritu de Dios hace milagros. Sí, perfecto. Pero un milagro no va en contradicción a las leyes de la naturaleza, sino a lo que nosotros conocemos de esas leyes. Porque si esto lo ve un hombre de hace 2500 años, lo iba a llamar de una manera. Si hoy lo ve doña Juana, va a decir, vi un plato volador. Entonces, estas naves, nube en el pasado, conducidas por aquellos que fueron llamados ángeles, mensajeros, y hoy mensajeros, seres superiores, extraterrestres, etcétera, las conducen y elevarán a aquellos que sean merecedores de ser elevados. Acá no tenés que sacar pasaje, anotarte en ningún listado, mostrar el distintivo de una determinada iglesia, grupo, religión, etcétera. Porque uno será dejado y el otro será tomado. Dos estarán en un molino, ¿qué están haciendo en un molino? Y si son un montón, por ahí uno está durmiendo, el otro está leyendo una revista y el otro están laburando, ¿viste? Porque si no llega el momento, viene el dueño del molino y dice, ¿qué hicieron? No, estábamos todos durmiendo. No, alguno está trabajando. Bueno, dos están trabajando. ¿Haciendo qué en un molino? Uno no va a estar haciendo bloques de cemento, están trabajando moliendo, ya sea trigo, maíz, lo que sea. Bueno, dos están haciendo, moliendo, lo que sea, en un molino. Están haciendo lo mismo, pero uno es tomado y el otro es dejado. ¿Por qué uno y el otro no? Porque uno es merecedor y el otro no. Mira qué sencillo. Dos estarán en una cama. Uno será tomado, otro será dejado.
¿Y quién es el tomado y quién es el dejado? El tomado, digo, ¿quién será el que será tomado y quién será el que será? No sé. Ni siquiera sé yo. ¿Sí? Por lo que me han mostrado proféticamente, yo estoy acá, en el medio del lodo, en el medio de la destrucción de todo. A lo mejor en el edificio ese que estamos ahora dando la charla, porque yo bajo una escalera corriendo. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que proféticamente fuimos alertados de todo esto. Ha habido transmisiones y hemos hecho caso omiso o no de esas enseñanzas. Pasa a la siguiente. Porque acá viene un punto que es culminante, que es fundamental, que es central. Estos ángeles, mensajeros, hermanos mayores hoy, que están sirviendo dentro del plan divino, que lo han hecho por miles de años y lo siguen haciendo hoy, que han seguido a nuestros ancestros, que conocen nuestra herencia evolutiva y espiritual. ¿Qué hacen? ¿Se fueron por ahí a descansar, a tomarse unos días hasta que todo ocurra? No. Están cada vez más pendientes de aquellos seres humanos que de alguna forma u otra han asistido y guiado. Somos nosotros que a través de nuestras problemáticas de la vida, nuestras problemáticas existenciales, nuestras incompatibilidades con quien estamos cerca, nuestra soledad o nuestro exceso de gente alrededor nuestro, nos vamos alejando de esa energía radiante que ellos emiten. Pero cada vez que nos sintonizamos con lo cósmico y con lo espiritual, esta irradiación que ellos siguen generando, la percibimos. Sentimos su mano, su guía, su apoyo y su amor. Porque bien fue la pregunta del jueves en el programa Encuentro Cósmico, si ellos sirven por amor o por qué otro motivo. Ya les dije, el motivo fundamentalísimo es el dedicada entrega, servicio con amor. Porque la dedicada entrega sin amor o el servicio sin amor tampoco sirve. Porque el amor lo es todo. Y si no, vayan a la parábola preeminencia del amor en Corintios. Seguimos la que sigue. Ahí tenemos el simbolismo del ángel. Bueno, es hermoso también. Si yo pongo acá una imagen, no sé, de un ser de Vega, es un ser de Vega. Pero lo miramos así y decimos, qué lindo. Esto es lo que yo vi, que es lo que está diciendo usted ahora. Porque en realidad esa energía radiante, como la que toma Juanito en Campo del Cielo, puede ser vista e interpretada de distintas formas. Porque en realidad esa emisión de energía que ellos emiten tiene que ver con lo que genera en nosotros. Genera emoción, genera un sentimiento de ahí están, y esos ahí están. Porque ellos no han dejado un instante de seguir la evolución de la humanidad, con pena y con dolor. Pero ellos saben que también nosotros somos como una especie de cadena. Cada eslabón es una continuidad de esa cadena y cada existencia nuestra es una continuidad de esa cadena. Entonces tengamos como base lo que dije recién, que es la preeminencia del amor, la fe, el servicio, la fuerza de voluntad. Y estos seres, hermanos mayores que nos asisten, estos seres que sirven al plan divino, tengan alas o no tengan alas, su espada es una espada simbólica de luz, porque la espada de luz es una espada que vence al mal. Y vence al mal de una forma pura y trascendente. Pasa a la siguiente. Y vamos a ver este símbolo que representa
el arcángel Miguel y el sentido energético de su presencia, hoy dentro de lo que conocemos en el contacto como Ashtar, jefe de las huestes celestiales, servidor fiel del Padre Celestial, y vamos todos con un amor radiante desde nuestro corazón. Pueden entrecerrar los ojos y pueden repetir, si gustan, mentalmente lo que voy a decir. Miguel, arcángel de Dios, camina conmigo y junto a mí en este día. Asísteme, guíame, oriéntame, protégeme, equilíbrame y bendíceme con la luz y el amor de Dios. Amén. Y así concluimos esta parte de la conferencia del día de hoy. Me pasé un poquito del tiempo, pido perdón, generalmente es 1 hora o 1 hora 10, pero bueno, es un tema maravilloso, apasionante y que requiere también una apertura de la mente y del corazón, porque lo que no entra por la mente entra por el corazón. Dejen sentir y percibir todo lo que se ha dicho hoy. Así que solo gracias. Si Dios lo permite, el sábado que viene estamos con un nuevo tema. Gracias a todos los amigos de países lejanos, entre comillas, pero que con una diferencia horaria muy grande están ahí presentes. Yo le agradezco de corazón. Hasta la semana que viene.